Hacer arroz para sushi, como dije, no es difícil, pero tiene muchos pasos, hay que cumplirlos sí o sí en tiempo y forma. Primero es elegir el arroz correspondiente. Parece fácil elegir el arroz correspondiente, pero la verdad hay muchas variedades de arroces, muchísimas, ¿sí? Esto cobra un poco más de sentido cuando vamos a nivel Latinoamérica a la clase, que en cada país hay muchas variedades distintas de otros países, pero en general hay muchísimas variedades. Básicamente lo bueno de los arroces es que se dividen en tres segmentos o tres tipos de arroz, ¿sí? Yo acá atrás, mío, en la parte de la bacha, tengo aproximadamente medio kilo de arroz para sushi, ¿sí? Que voy a cocinar ahora, voy a cocinar hoy, ¿sí? Y acá tengo los tres tipos de arroces, ¿sí? Que podemos encontrar en el mercado disponibles. Tres tipos de arroces a nivel mundial. Como dije, hay muchas variedades, pero se dividen en tres tipos, ¿sí? Se dividen por su tamaño y carga de almidón, ¿sí? Tenemos arroces que tienen como este grano fino y largo, o largo fino o arroz largo, ¿sí? Se ve ahí que es un arroz finito, alargadito, ¿sí? Es un típico arroz que utilizamos para hacer una ensalada, para hacer un wok, porque se desgrana, ¿sí? Porque la ventaja que tiene es que no se pegotea nunca. Pero para hacer sushi necesito que se pegotee, ¿sí? Por lo tanto, este arroz, como tiene bajo contenido de almidón, no me sirve para hacer sushi, ¿sí? O sea, variedades que podemos encontrar de este arroz: arroz largo fino, arroz jazmín, arroz basmati, arroz yamaní, arroz integral. Ninguno de esos arroces me sirve para hacer sushi porque tienen bajo contenido de almidón. Los retiro, ¿sí? Después tenemos arroces como el que tengo acá, que son arroces corto-ancho, ¿sí? Como verán, es un arroz cortito, redondito, ¿sí? Corto-ancho, ¿sí? Son los típicos arroces japoneses, por ejemplo, o italianos, como el arroz carnaroli, o el arroz arborio para un risotto, o el arroz koshihikari. En Argentina se consigue el koshihikari, arroz de tipo japonés, corto-ancho. ¿Sí? En Perú el millaco, en México y resto de Latinoamérica el arroz mochi, ¿sí? Pero en Argentina el arroz japonés que se consigue es el koshihikari. Koshihikari es la variedad, el tipo de arroz es corto ancho, ¿sí? Me sirve para hacer sushi porque tiene una carga alta de almidón. Piensen que un carnaroli tiene una carga alta de almidón y me sirve para hacer un risotto para que quede cremoso, ¿sí? Ahora bien, cuando vamos al supermercado a comprar arroz y vamos a hacer un risotto y no conseguimos carnaroli, que es muy difícil de conseguir, ¿qué arroz compran ustedes? ¿Alguien hace risotto normalmente? ¿Sí? Lo pregunto en el chat, ¿eh? Si alguien hace risotto normalmente, díganme, ¿qué arroz normalmente compran cuando van a hacer risotto si no consiguen carnaroli, que es el italiano, que es el original, el arroz corto ancho? ¿Sí? Exactamente, doble Carolina. Doble Carolina es la denominación comercial, la denominación que las marcas le ponen a un tipo de arroz que se llama largo ancho, que es este que tenemos acá, ¿sí? Largo ancho, ¿bien? Largo ancho, el largo ancho que se consigue en Argentina es el Fortuna 5 ceros, tipo Fortuna calidad 5 ceros, ¿sí? Dos Hermanos es una marca, Mara. Las marcas al Fortuna 5 ceros lo llaman doble Carolina. ¿Para qué? Para que uno lo pueda reconocer fácilmente en la góndola, ¿sí? Pero en realidad es un arroz Fortuna 5 ceros, largo ancho, también tiene carga de almidón media, un poquito menos que el Carnaroli, por eso me sirve para hacer un risotto, y como tiene carga de almidón media, también me sirve para hacer sushi, ¿sí? Así que estos dos, el corto ancho, el largo ancho, me sirven para hacer sushi, doble Carolina o koshihikari, ¿sí? ¿Cuál de estos dos arroces ustedes elegirían para hacer sushi? ¿Sí? Si tienen enfrente suyo, ¿cuál les parece que es el arroz más conveniente para hacer sushi? ¿Sí? Por lo menos en Argentina, ¿no? Hoy está la clase de Argentina, va variando según los países, pero en Argentina. El del medio, el corto ancho, me dice Carolina, o sea, sería el japonés, ¿no? Bueno, acá hay un tema que confunde. El sushi es, el primero obviamente que no, largo ancho, el largo fino no me sirve para nada. El sushi, si bien es un plato japonés, y lo más lógico sería utilizar un arroz de tipo japonés, que sería el corto ancho koshihikari,
realmente, y en la práctica, en la realidad, en Argentina, el arroz que se utiliza para hacer sushi es el doble Carolina o Fortuna 5 ceros, el largo ancho. ¿Sí? No se utiliza el arroz japonés, corto ancho de grano redondo. Se utiliza el Fortuna 5 ceros, podemos conseguirlo, comprarlo en unas bolsas de 30 kilos que se venden solamente a los restaurantes y a los deliveries, que es muy fresco el arroz, es de muy buena calidad. Muy poquitas marcas lo comercializan, ninguna marca de consumo masivo. Las marcas que hay disponibles en este formato de 30 kilos del Fortuna 5.0 son Takeishi, Kometo, Shinsei, Fumeiga, Dragón Azul y Arroz Imperial. Y nada más. No hay ninguna marca de consumo masivo. La desventaja es que solamente se vende en formato de 30 kilos, por eso solamente lo compran los restaurantes y los deliveries. Y en el barrio chino de Belgrano, ¿sí? En Buenos Aires, se vende fraccionado porque lo compran y lo fraccionan. Pero es el único lugar de Buenos Aires donde se puede conseguir ese arroz fraccionado. Si no, el arroz que se utiliza es el doble Carolina del supermercado, cualquier marca. ¿Sí? Siempre es mejor cualquier doble Carolina de cualquier marca, no importa la marca, no me van a oír decir ninguna marca, no porque no tenga ninguna marca como auspicie, sino porque no importa la marca en el arroz. No importa la marca, es todo el mismo arroz envasado por distintas marcas, nada más. ¿Sí? No hay una cajita más linda que la otra, nada más. Pero en realidad no hay algo que diferencie, porque una sola empresa cosecha el arroz y lo pule para darlo a las marcas y las marcas lo envasan, nada más. Por eso, cualquier doble Carolina de cualquier marca y nunca más compren koji hikari japonés. Nunca más, porque no lo utiliza nadie en Argentina, por lo menos ningún profesional, ningún restaurante, ningún delivery. La única razón por la cual yo lo puedo llegar a encontrar en la góndola de los arroces con una cajita negra que dice arroz especial para sushi es por una cuestión comercial y de marketing, nada más, porque te lo cobran 3 veces más caro que otro arroz, lo ponen en una cajita negra y te hacen empezar a hacer sushi con el arroz que nadie utiliza porque es muy difícil de cocinar. Se pasa muy rápido la cocción, tiene muy poco margen de cocción, es de mala calidad el que se da acá en Argentina, el que se cocina en Argentina no es de buena calidad. O sea, tiene todas en contra. Por eso, repito, esto no es un secreto tampoco, no es algo que yo les estoy contando, que yo lo sé y yo lo utilizo y es muy poquito lo utilizamos. No. Todos los sushimanes, todos los restaurantes, todos los delivery, donde ustedes compran, donde ustedes piden, donde ustedes van a comer, todos utilizan arroz doble Carolina. Todos. Ninguno utiliza arroz japonés. Y es más, en Japón tampoco se utiliza tanto el arroz japonés. Es en muy poquita cantidad. Fíjense esto y hagan este ejercicio como para graficarlo. Primero tiene lógica lo que estoy diciendo, porque lo podemos comprobar fácilmente de qué manera. Si vemos una pieza de sushi armada, inclusive pueden googlear piezas de sushi hechas por japoneses, y traten de ver la forma de cada granito de arroz. Van a ver que es ovalada la forma de cada granito de arroz, no es redonda. Si es ovalada, es un arroz largo ancho, no es un arroz de tipo japonés, koji hikari, mochi o miyako, redondo, corto, ancho. ¿Sí? Van a ver que el 90% de las piezas de sushi que pueden googlear en toda la red de todos los países, la forma del arroz tiene forma ovalada. Así que ahí está más que claro que no es el arroz japonés el que más se utiliza. Pero bueno, es lógico que no lo sepan. Ahora, ¿es un secreto? Repito, no. Todos los que trabajamos o trabajaron o alguna vez pasaron por una cocina de sushi saben que el arroz que se utiliza es de Fortuna 5 ceros con su denominación comercial doble Carolina y nada más. O sea que a partir de ahora es el único arroz que van a utilizar. ¿Sí? Si tienen el arroz japonés, hagan un risotto. ¿Sí? Hagan un risotto, pero no lo utilicen para hacer sushi porque le va a salir mal. O sea, es así. Si no, lo utilizaríamos todos. O se utilizaría más. Pero sin embargo, conozco sushimanes japoneses. Yo hace 15 años que me dedico al sushi. Tengo 4 marcas, trabajé asesorando muchas otras marcas. Desde nuestro emprendimiento, hace 7 años que damos clases de cocina y trabajamos con un montón de chefs y sushimanes, haciendo eventos, haciendo catering y demás. Les aseguro que nadie lo utiliza, inclusive sushimanes japoneses que conozco en Argentina que tampoco lo utilizan y que fueron ellos los que me dijeron que en Japón tampoco se utiliza tanto. Se utilizan más variedades de fortuna que otra cosa. ¿Sí? Así que ya sabemos cuál es el arroz correspondiente. Tengo ahí atrás, vamos a verlo, ¿sí? Vamos a verlo. Ese arroz que tengo ahí es más o menos,
A ver, acá hay algunas preguntas. Hay un arroz, dice, para sushi que no se consigue en los supermercados grandes. No, a ver, esto es bien simple, chicos, ya saben, no tienen que comprar un arroz para sushi ustedes. No hay que comprar un arroz para sushi, porque no es el arroz que es para... Si ustedes van a la dietética y le piden arroz para sushi, le van a vender el redondito, el corto ancho que no se utiliza. Y muchas veces pasa que las marcas te dicen arroz especial para sushi, te lo cobran más caro y adentro hay doble Carolina. ¿Sí? También, o sea, eso está sucediendo últimamente en alguna marca, lo he visto. Así que vayan y compren cualquier doble Carolina de cualquier marca, no sáquense de la cabeza la idea de comprar arroz para sushi porque van a estar comprando mal, seguramente, ¿sí? Yo acá tengo un arroz largo ancho, ¿sí? Que no es doble Carolina, no es Fortuna 5.0. Yo me encuentro, si alguno ya hizo la clase, la está repitiendo, se dará cuenta que estamos transmitiendo de otro estudio distinto al que transmitimos habitualmente en Buenos Aires, en Villa Crespo o en La Plata, ¿sí? Para las ensaladas Gohan y onigiris, me parece que hay un error de concepto. No existen las ensaladas Gohan y los onigiris son una pieza de sushi, ¿sí? Sí, hay un error de concepto ahí que me están preguntando si sirven para hacer ensaladas Gohan. Valentino, sí, no. Primero, la ensalada, pues repito, la ensalada Gohan no existe. Una cosa son las ensaladas, otra cosa es el Gohan. Ahora lo vamos a aprender un poquito, vamos a hablar del Gohan. Y los onigiri son una pieza de sushi, que pueden llegar a estar aderezados o no, ¿sí? Y Gohan en japonés no significa arroz tampoco, ¿sí? Ahora vamos a... Dense tiempo a que se desarrolle la clase y ahora van a empezar a entender un poquito más, ¿sí? Porque estos errores de concepto, como tiene Valentino, tienen que ver con un montón de información errónea que anda dando vuelta por internet, ¿sí? Pero sí, evidentemente hay un error de concepto importante ahí, Valentino, porque ni siquiera la palabra Gohan significa arroz en japonés, ¿sí? Ahora vamos a aprender cuál es la palabra para denominar el arroz en japonés, ¿sí? Tengo acá entonces, como les dije, aproximadamente medio kilo. En este momento yo me encuentro en España, en Barcelona. Acá no hay Fortuna 5.0. Hay otro arroz largo ancho que le dicen acá arroz italiano. Inclusive acá en Barcelona, que yo vine por trabajo 2 meses nada más, vuelvo a Buenos Aires, en los locales de sushi no utilizan arroz japonés, siento que tienen más cerca a Japón, utilizan un arroz que le dicen de tipo italiano, que es este, que es largo ancho, no tan grande como el arroz Fortuna, ¿sí? Pero es el equivalente, es un largo ancho, una variedad de los largo anchos, ¿sí? ¿Qué hacemos? A pesar de que el almidón me sirve a mí, ¿sí? Para que quede pegajosa la preparación, vieron que le dije que este tipo de arroz se puede utilizar para hacer risotto, ¿no? El risotto, ¿cómo queda? Cremosa la preparación. Entonces yo quiero que me quede pegajosa. Por eso le voy a sacar el exceso de almidón, para que no me quede cremoso, me quede pegajoso. Para sacarle el exceso de almidón fácilmente, lo que voy a hacer es en la bacha, ¿sí? Lavarlo con agua fría, directamente del grifo, ¿sí? La canilla. Pongo la mano para que no caiga el agua directo, ¿sí? Y no me maltrate el arroz. Y lo vamos a frotar de esta manera para sacarle el exceso de almidón, ¿sí? ¿Cuántas veces lo lavarían ustedes o cuántas veces lo lavan cuando lo preparan? 7 veces, me dice Merchu, hasta que el agua salga transparente, 5 veces, 4 veces, 3 veces. A ver, alguno más si le pega. 4 veces, bien, 3 veces, Valentino. Frotamos así suave, ¿sí? Depende de las tazas, Fabiana. Hasta que el agua quede más transparente, clara, depende del arroz. Bien. Bueno, básicamente, primero, para ordenar, no depende de las tazas ni la cantidad de arroz, ni tampoco depende del arroz, porque el único arroz que vamos a utilizar es un arroz de tipo con carga de almidón media, ¿sí? Sé que ese es el único arroz, no lo puedo hacer con otro arroz, ¿sí? Y tampoco depende de la cantidad, depende, no del tipo de arroz, depende
del arroz en sí, en general, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Vieron que hay gente que dice 7 veces, gente que dice hasta que el agua será transparente, gente que dice 3 veces, gente que dice 5. Eso no es porque tiraron un número al azar, sino porque en algún lugar leyeron o escucharon sobre eso, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo lo lavo para sacarle el exceso de almidón, ¿sí? ¿Por qué sale el almidón del arroz, el almidón excedente? Porque el arroz es poroso, ¿sí? El arroz blanco es poroso, porque el arroz integral no es poroso, ¿sí? O el arroz en general, cuando recién sale de la planta, no es poroso, porque tiene una cáscara que cubre los poros, ¿sí? ¿Ven cómo sale el agua totalmente blanca, súper blanca, ¿sí? ¿Ven? Entonces, cuando al arroz se le retira la cáscara, quedan los poros expuestos, ¿sí? Yo les doy un ejemplo. Supongamos, hace unos 150 años atrás, para retirarle la cáscara al arroz, se pulía en molinos de piedra, ¿no? Por ejemplo. Hoy por hoy, ¿sí? Hoy por hoy, 150 años más adelante, para pulir el arroz, ¿saben lo que hacen? Pasa por un proceso con vapor que se ablanda la cáscara y después unos procesos mecánicos que lo pulen y lo dejan totalmente pulido. Obviamente que el pulido que tiene hoy el arroz no es el mismo que tenía hace 150 años, que era con molinos de piedra. Hoy el poro queda más expuesto que antes. Entonces, hoy el arroz, yo con lavarlo 3 o 4 veces, le saco la misma cantidad de almidón que hace muchos años necesitaba lavarlo 20 veces. Y hace 20 años necesitaba lavarlo 8 veces. Esas recetas que ustedes ven, que dicen que hay que lavarlo 8 veces, o 10 veces, o 7 veces, son recetas viejas, ¿sí? Porque ya la tecnología agrónoma avanzó muchísimo, el sistema de pulido del arroz es mucho más avanzado, digamos, es mucho más fino, queda mucho mejor pulido el arroz, y yo le saco en 3 lavadas la misma cantidad de almidón que antes necesitaba lavarlo 8 o 10 veces, ¿sí? Si a este arroz que está tan bien pulido, está el poro tan expuesto, yo lo lavo 7 veces u 8 veces, lo único que voy a lograr es sacarle el almidón excedente y encima hacer que absorba líquido y que cuando lo cocine, ¿sí? Es cuando lo cocine, se me haga un puré en la cocción, ¿sí? Si es más cantidad también, siempre 3 veces. ¿Sí? Se me haga un puré en la cocción. ¿Se entiende? Es todo lo contrario. Al contrario, cuando hay una recomendación distinta a lo normal, que es lavarlo 3 o 4 veces, al tipo de arroz que usamos hoy por hoy, cuando hay una recomendación es lavarlo menos normalmente. Alguna marca a veces nos manda un mail a los sushimanes, nos dicen, tal cosecha de nuestra marca, recomendamos lavarlo 2 veces, o una vez inclusive a veces, ¿sí? Pero en general es entre 3 o 4 veces, depende del arroz. Este arroz que consigo yo en España lo lavo 3 veces, el arroz que consigo en Argentina, el doble Carolina, lo lavo 4, ¿sí? Y con eso está bien. Las recetas que dicen que hay que lavarlo 8 o 9 veces son recetas viejas, desactualizadas, no son contemporáneas. Hay muchas recetas en internet, como estamos viendo hoy, la información va variando tanto, ¿sí? Y la opinión también, de acuerdo a lo que vamos leyendo, que son inviables, ¿sí? Que las comparten inclusive cocineros, hasta inclusive a veces conocidos, pero que no se dedican al sushi, ¿sí? No se dedican al sushi y comparten recetas que son viejas y no saben que son viejas, porque no saben esto. Esto lo sabemos los que estamos en el sushi, porque nada, yo cuando arranqué hace 15 años a hacer sushi, lo tenía que lavar 6 veces el arroz. Y hoy lo lavo 4. ¿Sí? En 15 años avanzó la tecnología de una manera que a mí hace que me lo lave menos veces. Si yo, sin saber, comparto recetas que hace 20 años andan dando vuelta, que hay un montón, estoy dando malos consejos. ¿Sí? Y acá volvemos a centrarnos un poquito en lo comercial y en lo profesional. Esto no es un secreto, No es un secreto que hay que lavarlo 3 veces, que solamente yo lo sé, o es una técnica mía, 3 o 4 veces. No. Todos los sushimanes, todos los que trabajamos en sushi, sabemos que esto es así. Los que no lo saben son los consumidores, que nos mandamos a hacer sushi a veces, agarrando recetas que andás a ver quién las está compartiendo, o cómo se fueron compartiendo. De cada 10 recetas o pasos o explicaciones de sushi que veo en internet, en blog, en blog, qué viejo blog, ¿no? En Facebook, en Instagram,
de cada 10, les puedo asegurar que 8 recetas o 8 explicaciones son desastrosas, inviables, les juro. Por eso es muy común que hagamos mal el sushi, porque es muy difícil agarrar gente que transmite información de forma responsable, ¿sí? Así que vamos con esto. No, pero de verdad, o sea, algunas cosas, vieron que a veces se hace eso de poner un video y desmistificarlo, me da unas ganas de hacerlo todo el tiempo, pero a veces tampoco quiero ir en contra de un colega. Porque por ahí es un colega que es un cocinero que agarró y dijo, hoy enseñé a hacer sushi, porque ayer enseñé a hacer pizza napolitana y anteayer enseñé a hacer arroz chaufa, ¿no? Entonces, bueno, nada, se equivocó, metió la pata, no es que... pero bueno, pero sí es tal cual. Vamos a ponerle el agua para la cocción, ¿sí? Agua para la cocción. Yo acá tengo 2 tazas de arroz, que es el equivalente más o menos a medio kilo de arroz, ¿sí? Como tengo 2 tazas de arroz, le voy a poner 2 tazas de agua, ¿sí? La proporción de agua por arroz en sushi es 1 por 1, ¿sí? Una parte de arroz por una parte de agua, ¿sí? Así, bien fácil y bien literal. Cuando yo digo una parte de arroz, no me estoy refiriendo ni a medio kilo de arroz, ni a 1 kilo de arroz, ni a una taza de arroz. Me estoy refiriendo a una parte de arroz, no importa la cantidad. Y una parte de agua, o sea, la misma cantidad de arroz que de agua medida por volúmenes, ¿sí? 2 tazas de arroz sería una parte de arroz. 2 tazas de agua sería una parte de agua. 2 tazas de arroz normalmente equivalen a medio kilo de arroz. 2 tazas de agua no siempre equivalen a medio kilo de agua o medio litro de agua, ¿sí? Por eso es importante entender que el arroz se cocina por partes. Ustedes van a ver en las recetas de los arroces cuando lo compran, atrás que te ponen tazas, ¿no? Una taza por 3 tazas de agua, una taza por 2 tazas de agua. No te dicen la cantidad en centímetros cúbicos ni en pesos. Por eso el arroz se cocina por partes. Y las partes para el arroz, para sushi, es 1 por 1. A diferencia de la mayoría de las recetas que existen, que son siempre para el arroz 2 por 1 o 3 por 1, ¿sí? Llevamos entonces a la cocina, ¿sí? Vamos a encenderla primero, vamos a poner el arroz acá, emparejamos el fondo ahí, tapamos, ¿sí? Y vamos a encender y vamos a poner al máximo de la intensidad, ¿sí? No digo fuego, es una cocina de inducción. Ponemos a fuego máximo y arrancamos rápidamente el cronómetro para tomar el tiempo de cocción, ¿sí? Que es muy importante. Arrancamos nuestro cronómetro y tomamos el tiempo de cocción del arroz. Y comienza a cocinarse aquí la primera etapa de cocción, la primera de 3 etapas de cocción, ¿sí? La primera de 3 etapas de cocción, ¿sí? La primera etapa de cocción, que es esta, lo que tiene que suceder es que, les cuento rápido las 3 etapas y después nos centramos en cada una. Primera etapa de cocción, lo que tiene que suceder es que se consuma todo el líquido y la olla se quede sin líquido, ¿sí? Una vez que la olla se quede sin líquido, pues se consumió todo el líquido, o sea, parte se va a evaporar y parte va a absorber el arroz y va a duplicar su peso y su volumen, lo vamos a bajar a fuego mínimo. Arranca con fuego fuerte al máximo, lo bajamos a fuego mínimo, fuego corona, bien, bien bajito, y lo vamos a dejar a fuego corona, ¿sí? O fuego mínimo, fuego corona. Tiene una estufa a gas, permiso, voy a acomodar un poquito la cámara, está media desfasada, ahí está. Si tiene una estufa o una cocina a gas, ¿sí? Fuego corona, que es como llevar a apagar, ¿sí? O sea, la segunda etapa de cocción a fuego corona, o fuego mínimo bien bajito, 11 minutos para medio kilo de arroz, 12 minutos para 1 kilo de arroz, ¿sí? Una vez que termina esa segunda etapa de cocción, 11 minutos a fuego corona o fuego mínimo, lo que vamos a hacer es apagarlo y dejarlo entre 10 y 15 minutos en cocción pasiva, ¿sí? ¿Qué va a ser la cocción pasiva? O sea, ¿qué es la cocción pasiva? Es cocinar con el calor residual que queda en la olla, ¿sí? Apagarla, dejarla tapada, ¿sí? Y que el calor que sigue circulando en la olla termine de emparejar la cocción del arroz, ¿sí? Tiene que terminar de emparejar la cocción del arroz. ¿Se entiende?
el arroz se va a cocinar en un bloque, porque nunca se revuelve ni se le agrega agua. Así como entra, termina la cocción. No hay que revolverlo ni agregarle agua en ningún momento. Se cocina en bloque, y como se cocina en un bloque, a veces pasa que la parte de arriba queda más dura que la parte de abajo, ¿sí? Y eso empareja la cocción. Piensen que tengo que conseguir una cocción con el arroz bien cocido, pegajoso y al dente, que no esté pasado, que no esté pastoso, esté pegajoso. ¿Sí? Por eso es muy importante el punto de cocción. Por eso es muy importante que la segunda etapa de cocción, que ya no tiene líquido la olla, sea bien bajito el fuego, los 11 minutos a fuego mínimo, y la tercera etapa de cocción, apagarlo y dejarlo entre 10 y 15 minutos para que se empareje la cocción. La primera etapa de cocción, que es de la cual no hablamos del tiempo, que es donde se tiene que evaporar todo el líquido, ¿sí? No hablamos del tiempo porque el tiempo en este caso es relativo. Tiene que ver con el tipo de cocina que estén utilizando y tiene que ver con el tipo de hornalla y de olla que estén utilizando, ¿sí? El rango de tiempo que normalmente lleva la primera etapa de cocción para medio kilo de arroz, el rango normal de tiempo va a ser entre 6 y 12, 13 minutos aproximadamente. Dentro de ese rango de tiempo se va a mover. Ahora yo no sé el tiempo que les va a llevar, porque depende de la intensidad del fuego de su cocina. Yo tengo una cocina en mi casa que me lleva 7 minutos, es una cocina industrial, gastronómica. Yo tengo una cocina en el estudio que tenemos en La Plata que me lleva entre 10 y 11 minutos siempre. Pasamos de 7 a 8 a 10 a 11, o sea, cambia bastante. Y la cocina del estudio de Palermo, o en Villa Crespo en realidad, donde también damos clases presenciales, que es una nafe en realidad, porque no tengo cableada la cocina, entonces pongo la nafe en la mesada para mostrarlo, que es más, tiene menos intensidad, me lleva 13 minutos, entre 13 y 14 casi. Fíjense, la misma cantidad de arroz en 3 cocinas distintas me lleva distinto tiempo. Cuando vine a este estudio por primera vez hace un mes y medio, tuve que probar esta cocina de inducción que nunca había utilizado para saber qué tiempo me llevaba. Lo mismo que tienen que hacer ustedes la primera vez que hagan arroz para sushi de forma responsable, con conocimiento como lo van a hacer ahora. ¿Qué tienen que hacer? Exactamente lo mismo que estoy haciendo yo acá, por eso lo estoy haciendo en vivo, ¿sí? Lavar el arroz 3 o 4 veces, ponerlo a cocinar en partes iguales, una parte de arroz por una parte de agua, arrancar con el fuego fuerte y empezar a controlar la cocción. Vamos a ver un poquito cómo va acá, ¿sí? Ven que acá rompió el bord ya. Destapo y empieza a romper el bord, ¿sí? ¿Por qué me doy cuenta que rompe el bord? ¿Por qué me doy cuenta que rompe el bord? ¿Sí? Me doy cuenta que rompe el bord porque hace burbujas, ¿sí? Esa es la razón por la cual me doy cuenta que rompe el bord. Si no hiciera burbujas, no tendría más agua. Y estaría sucediendo lo que yo quiero que suceda, que se quede sin líquido la olla, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a estar atento la primera vez que haga arroz para sushi en casa, ¿sí? Es al momento en el cual se queda sin líquido la olla. Es bastante fácil de detectar. Si tuvieran una cocina a gas, por ejemplo, lo que normalmente sucede y se ve es que burbujea solamente en los bordes, porque es lo que la cocina a gas, la corona de gas va a dar calor en los costados. Entonces, consume todo el líquido y al final, cuando ya no le queda casi nada, hace algunas burbujitas en los bordes, nada más. ¿Sí? En cambio, esta cocina que es de inducción sale del centro el calor. Acá me va a pasar que se me va a quedar sin líquido. En el centro va a ser apenas burbujitas, en los bordes nada, y ahí es cuando lo tengo que bajar. ¿Sí? ¿Se entiende? Atento al momento en que se quede sin líquido, ¿sí? Así que cada tanto, acá ya van 6 minutos casi de la primera etapa de cocción, destapamos para ver cómo viene, veo que tiene bastante burbuja, hago de cuenta que no tuviera tapa de vidrio, lo vuelvo a tapar, ¿sí? Puedo destaparlo tranquilamente, lo que tengo que hacer es volverlo a tapar rápidamente, lo que no tengo que hacer es dejarlo destapado, ¿sí? Lo que no tengo que hacer es dejarlo destapado. Pero lo puedo destapar para ver cómo viene la cocción perfectamente bien. Piensen que esta primera etapa de cocción me va a llevar unos 10, 11 minutos, la segunda 11 minutos más, 22 minutos, la tercera 15 a 20 minutos, casi 40 minutos o un poquito más a veces de cocción. O sea que en 40 minutos de cocción, que yo lo destape 4 o 3 veces 3 segundos, no va a variar su cocción, ¿sí? Esa idea o esa recomendación de no destaparlo nunca tiene que ver con otras formas de cocinar el arroz en Japón, ¿sí? Que no se aplican a las formas modernas de cocinar el arroz, ¿bien? Esto también tiene que ver un poco con lo que hablábamos de la cantidad de información que hay
errónea, desactualizada, o que tiene que ver con distintas regiones de distintos países y distintas formas no utilizadas en la actualidad que terminan desinformando, ¿sí? Terminan desinformando. Es muy particular la forma de cocinarlo en 3 etapas de cocción. ¿Y por qué lo cocinamos en 3 etapas de cocción? Lo que nosotros estamos haciendo acá, y acá me acuerdo de Valentín que recién preguntaba, lo que estamos haciendo acá es un plato que es el plato más consumido en Japón, y no sushi, ¿sí? Y tampoco es arroz para sushi. Estamos haciendo una receta previa al arroz para sushi, ¿sí? Una receta anterior, una pre-receta que se llama arroz gohan, ¿sí? El arroz gohan es un plato que en Japón se consume todo el día y a toda hora. Es arroz blanco, sin sabor a nada, pegajoso. Normalmente se van a comer en un restaurante japonés, en las entradas hay arroz gohan siempre, es arroz blanco. Pero no solamente arroz blanco, es arroz blanco preparado de esta manera, porque preparado de esta manera expone su almidón y hace que quede pegajoso. Entonces el arroz blanco, sin sabor a nada, sin ningún tipo de condimento, se utiliza en Japón para acompañar otras comidas. Es como el pan para nosotros. Siempre hay arroz gohan preparado y listo para comer desde la mañana hasta la noche, en todas las comidas. Por eso es el plato más consumido en Japón, ¿sí? Y está mal decir solamente arroz, no es arroz blanco, es arroz gohan, ¿sí? ¿Y cómo cocinan el arroz gohan los japoneses? Porque muchas veces ustedes cocinarán arroz blanco y lo que hacen es poner un montón de agua y lo cocinan y después lo cuelan, ¿o no? En normal, bueno, eso no es arroz gohan, es arroz blanco. Para que el arroz quede pegajoso, como tiene que quedar el arroz gohan, hay que cocinarlo de esta manera. Y los japoneses lo cocinan con arrocera eléctrica. Si yo tuviera una arrocera eléctrica, es un golazo, es una solución. ¿Por qué? ¿Cómo cocina la arrocera eléctrica? Arranca, yo pongo el arroz adentro de una tola, una ollita, lo pongo dentro de la arrocera tiene un resorte, ese resorte va a medir el peso del arroz, y cuando arranca la arrocera, la activamos, arranca a fuego, a intensidad máxima. Y a medida que se va evaporando el agua y va teniendo menos peso el arroz, va bajando la intensidad del fuego hasta que corta. Cuando corta, ya está completada la primera y segunda etapa de cocción. Lo que yo hago acá, arranco a fuego fuerte, como tenemos acá, ¿sí? Y a medida que se va evaporando el agua, lo voy a bajar a fuego mínimo, un rato más y lo voy a apagar. Lo mismo que hace la arrocera, yo lo voy a hacer de forma manual. Van 9 minutos y medio, vamos a ver cómo viene, a ver. Ya consumió bastante líquido, pero hay, ¿ven las burbujas que hace? Hay líquido todavía, así que lo dejamos un minutito más, ¿sí? ¿Se entiende? La arrocera eléctrica cocina la primera y segunda etapa de cocción, ¿sí? De forma automática, ¿sí? De forma automática. Paula, exactamente como lo estoy haciendo yo acá, ¿sí? Si vos me ves que en algún momento yo destapo la olla y la dejo destapada, es cuando ya destapada. Si vos ves que está siempre tapada la olla, solamente destapo para ver cómo viene la cocción, es porque va tapada, ¿sí? Por eso estoy haciéndolo y mostrando todos los procedimientos, ¿sí? Entonces, de esa manera hacemos el arroz gohan en Japón, con arrocera eléctrica. Vamos a ver cómo viene esto acá. Está perfecto. Apenitas hay algunas burbujitas. Lo dejo 30 segundos más para que deje burbujear. Arrocera eléctrica, olla y hornalla son las dos únicas maneras que podemos cocinar arroz gohan para sushi. Las dos únicas. Justo me preguntan, ¿vaporera eléctrica? No. Vaporera de bambú, menos todavía. No sé si trabajaron alguna vez, Erika, con vaporera de bambú, pero no se puede hacer arroz con vaporera de bambú, de ninguna manera. No hay forma de que se contenga el arroz dentro de la vaporera, ¿sí? Vaporera de bambú, mirá, tengo acá una, ¿sí? Acá la tenemos. Imagínate, ¿cómo hacemos para poner el arroz ahí? Imposible, ¿sí? Solamente se puede cocinar arroz gohan con arrocera eléctrica o con olla y con hornalla. Fíjense, no hay ni una burbuja más, ya no tiene más líquido. Lo que voy a hacer es bajar, poner a fuego mínimo. Primero, freno el cronómetro. 11 minutos me llevó. Lo apago y lo arranco de vuelta. Y lo voy a poner en la otra hornalla, la de al lado, y lo voy a poner a fuego mínimo. En 3 lo voy a poner acá, ¿sí? Fuego mínimo. Arranca la segunda etapa de cocción. 11 minutos a fuego mínimo, ¿sí? Repito para que quede claro. Las dos únicas maneras de hacer arroz gohan, que es lo que necesito para hacer arroz para sushi, ahora vamos a ver cómo lo convertimos en arroz para sushi, son
con arrocera, en realidad la única manera es con arrocera eléctrica. Lo que yo estoy haciendo acá con la olla, cocinando en 3 etapas de cocción, si se habrán dado cuenta, ¿qué estoy haciendo? Estoy emulando, estoy replicando la forma en la cual cocina una arrocera eléctrica, que arranca a fuego fuerte, cuando se evapora todo el líquido va bajando en intensidad hasta que corta y después empieza la tercera etapa de cocción. Acá arranco a fuego fuerte, cuando se va evaporando el líquido lo voy bajando hasta que en un punto lo corto y arranca la tercera etapa de cocción. Lo que hago es replicar la forma en la que cocina la arrocera eléctrica, porque esta es la única manera que tengo yo para que el arroz absorba el líquido, porque estoy cocinando en proporción 1 por 1, piensen esto, poquito líquido para la cantidad de arroz, y en un tiempo prolongadísimo, casi 40 minutos para medio kilo de arroz, es mucho. Absorbe el líquido y el almidón que quedó, yo le saqué el excedente, pero no todo el almidón, se expresa hacia afuera y quede pegajoso. Si no, hago arroz tipo para ensalada, que se desgrana. Este arroz es pegajoso, y el arroz Gohan es pegajoso, ¿sí? Ahora bien, el arroz Gohan no tiene gusto a nada. Es neutro en su sabor. Tiene gusto a arroz, obviamente, pero es un sabor neutro. No tiene ni aceite, ni vinagre, no tiene ningún tipo de condimento, no tiene sal, nada. Es así como se consume, ¿sí? Muchas veces se consume acompañando guisados, por ejemplo. Entonces absorbe el sabor de los guisados, ¿no? Y aparte, muchas veces se comen cosas picantes y el arroz blanco baja ese picante. Bueno, es el arroz Gohan baja ese picante. Es la particularidad y la forma de consumirlo. Para sushi, yo necesito que sea, ¿cómo es el arroz para sushi? Agridulce, ¿sí? Tengo que agregarle para sushi una preparación, ¿sí? Que se llama su, ¿sí? Se llama su. Es una mezcla de azúcar, vinagre y sal, que ahora vamos a ver cómo se compone. Una vez que termine la tercera etapa de cocción, ¿sí? Una vez que termine la tercera etapa de cocción, a Laura le digo y a todos, todavía no abrimos el momento para enviar los apuntes, todavía no abrimos el momento para enviar los apuntes. Todavía está Solange con las inscripciones, hay mucha gente que averiguó y consultó al principio de la clase y se está anotando en las distintas clases, ¿sí? Y eso lleva un tiempo, por eso les dije yo que a partir de la mitad de la clase, yo les voy a decir a partir de qué momento los piden, ¿sí? Porque si los piden ahora, como lo pidió Laura, va a quedar ahí perdido el mensaje y no se lo van a enviar. Pídanlos a partir del momento que yo les diga que ya Solange va a estar desocupada de las inscripciones y puede comenzar a mandar los apuntes, ¿sí? Digo porque pasa muchas veces que me dicen, yo lo pedí y no me lo mandaron. Hay que pedirlo a partir del momento que yo lo digo, porque ahí es cuando ella está atenta a los que van pidiendo para ir enviando. Hasta ahora no les va a prestar atención porque está haciendo otras tareas que justamente tienen que ver con las inscripciones al curso completo, ¿sí? Como les decía, una vez que termine la tercera etapa de cocción, vamos a poner el arroz en esta batea, ¿sí? Yo lo voy a poner en esta batea de plástico. El arroz va a estar bien caliente, ¿sí? Y le vamos a poner el su, ¿sí? ¿Qué es el su? Es una mezcla, es lo que le da sabor al arroz, ¿sí? Vamos a venir acá para este lado, ¿sí? Vamos a retirar acá la vaporera, que justo la mostramos. El su es una mezcla de vinagre, azúcar y sal, ¿sí? Este es el aderezo que le ponemos al arroz, ¿sí? Y que le da ese sabor agridulce o avinagrado, ¿sí? En los apuntes de clase que le vamos a enviar, ¿sí? La receta dice que ustedes tienen que mezclar 1 kilo de azúcar, 1 litro de vinagre de alcohol y 20 gramos de sal, ¿sí? Yo acá tengo menos cantidad, pero es en proporción, ¿sí? Acá yo voy a poner, yo acá tengo vinagre de manzana, azúcar blanca, en partes iguales, y sal, ¿sí? Y le voy a poner otro realzador de sabor, muy utilizado en la cocina japonesa, que se llama Ajinomoto, ¿sí? Que es como una especie de sal. Acá vamos a decir cómo utilizarlo, ¿sí? ¿Cómo se prepara esto? Se mezcla. La receta del apunte, que dice 1 kilo de azúcar, 1 litro de vinagre de alcohol y 20 gramos de sal, le va a dar como resultado 1.6 litros, ¿sí? De su preparado, ¿sí?
en este caso me va a dar menos cantidad justo para el arroz que estoy preparando, o un poquito menos, un poquito más digo. En el caso de la receta del apunte, recomiendo que la preparen así tal cual y lo que les sobre lo pueden guardar en la alacena. No hace falta que esté en la heladera y lo pueden guardar hasta aproximadamente 12 meses o un año. ¿Sí? Esto tiene una vida útil muy larga el sur, porque es azúcar y es vinagre y es sal. No hay forma que se desarrollen bacterias en esta mezcla. ¿Sí? Son 3 conservantes lo que estamos mezclando. ¿Sí? Así que tiene una vida útil muy larga. Recomiendo hacer de más. Solamente se mezcla, no hace falta ni calentarlo y mucho menos hervirlo. ¿Sí? El que lo calienta, sin que llegue a hervir, obviamente, que no supere los 60 grados para que no se evapore el alcohol, cuando vean que alguien lo calienta es solamente para que se disuelva más rápido el azúcar, que cuesta disolverlo un poquito, pero no es una cuestión de necesidad, digamos, no. Es para por fiaca, digamos, ¿no? Que la verdad es que en los restaurantes mezclamos adentro los bidones, revolviendo así para que se mezcle y dejamos que se asiente. Cuando siente el azúcar, volvemos a revolver hasta que se termina de mezclar. En el apunte de clases figura vinagre blanco, vinagre de alcohol, que es el que se utiliza en Argentina. ¿Sí? No utilizamos vinagre de arroz en Argentina. Vinagre de arroz se utiliza en Japón porque en Japón tienen vinagre de arroz disponible, ¿sí? Y lo utilizan para todas las preparaciones que utilizan. Y cuando hacen el su, también utilizan vinagre de arroz, pero porque es su vinagre habitual. ¿Sí? En Argentina no utilizamos vinagre de arroz para ninguna preparación, por lo tanto, tampoco lo utilizamos para el sushi. ¿Sí? Repito, esto tampoco es un secreto mío, digamos, ¿no? Es de público conocimiento. Todos los sushimanes de Argentina, todos los restaurantes de sushi delivery, todos utilizamos vinagre blanco, vinagre de alcohol, que es, por cierto, el vinagre que reemplaza el vinagre de arroz porque es muy similar en sabor. ¿Sí? Ambos vinagres, tanto el de arroz como el vinagre blanco o vinagre de alcohol, son vinagres neutros, no tienen un sabor particular. ¿Sí? Yo en este caso estoy usando vinagre de manzana, que también se puede utilizar, porque en España no se consigue vinagre blanco. ¿Sí? Y vinagre de arroz se utiliza, pero a medias. ¿Sí? Un poquito más que Argentina, pero un poquito se utiliza en Argentina, nada, no se utiliza nada de vinagre de arroz. A veces me dicen, y pero si utilizo vinagre blanco o vinagre de alcohol, ¿no cambiará mucho el sabor? Y yo le pregunto, ¿con respecto a qué? No, el sushi que pido todas las noches, que me encanta, o que voy a comer los sábados. Bueno, no va a cambiar porque en ese lugar que te encanta, o cuando vas a comer los sábados, utilizan vinagre de alcohol, no utilizan vinagre de arroz, así que no varía. ¿Sí? ¿Podemos utilizar vinagre de arroz? Sí, si queremos no hay ningún problema, lo pueden utilizar. Ahora, mi recomendación es no gastar de más porque no tiene mucho sentido, no van a, la verdad, a obtener una gran diferencia, y aparte que lo que estamos hablando recién, vamos a aprender a hacer sushi como nos gusta comer a nosotros, no como les gusta comer a los japoneses. Nosotros no comemos sushi como comen los japoneses para nada, ¿sí? Vamos a aprender a hacer sushi como nos gusta comer en ese delivery, en ese restaurante que vamos, ¿sí? Es de ahí donde nosotros tenemos la información, no de la teoría de haber estudiado, sino de haber trabajado en sushi muchos años, y ahí volcamos la información en nuestras clases. ¿Sí? Una vez que se disuelve, ¿sí? Ya tenemos el su preparado. ¿Sí? O sea que este su es el responsable de darle sabor al arroz Gohan, que no tiene sabor a nada. ¿Para qué? Para que ese arroz deje de ser arroz Gohan y pase a llamarse arroz Shari. El arroz para sushi es arroz Shari, ¿sí? Que es el arroz Gohan aderezado con su. O sea que el su le va a dar sabor al arroz y también le va a dar el nombre al sushi. ¿Sí? La palabra sushi significa arroz avinagrado. ¿Sí? Y la palabra sushi es una conjunción de dos palabras. ¿Sí? Una es su, que significa vinagre. ¿Sí? Una es su, que significa vinagre. ¿Sí? Que bueno, ahí justo estaban haciendo preguntas que las fuimos contestando durante la clase. Es un poquito lo que les decía, ¿sí? Van a estar preguntando todo tipo, un montón de cosas que las vamos a ir desarrollando durante la clase. Lo que pasa es que está en el momento adecuado y en contexto, ¿sí? Les decía, la palabra sushi significa arroz avinagrado. Y acá va una respuesta para Valentín, que decía que Gohan significaba arroz en japonés. En japonés, arroz es meshi, ¿sí? Meshi significa arroz en japonés. Hay un salteado de arroz japonés muy famoso que se llama yakimeshi, ¿sí? Yaki es tostado, meshi es arroz. De meshi tomamos shi y del su tomamos su y conformamos la palabra sushi, ¿sí? Que significa arroz avinagrado. No tiene nada que ver ni con el pescado crudo, ni con las algas, ni con una ciudad de Japón, ni nada, ¿sí? O sea, cualquier plato que lleve arroz yari o arroz avinagrado en combinación con otros ingredientes va a ser sushi.
No importa que esté en forma de ensalada. Una ensalada de sushi no es una ensalada de sushi, se llama chirashi, ¿sí? Una pieza, es como si fuera una pieza más de sushi. ¿Sí? Si yo lo hago en forma de rol, puede ser uramaki o maki. Si lo hago en forma de cono, puede ser un temaki. Si lo hago en forma de bolita, puede ser un temari. Si lo hago en forma ovalada, puede ser un nigiri. ¿Sí? Hay distintos tipos de piezas. Todas tienen una particularidad. Llevan arroz shari. Si no lleva arroz shari, no puede ser nunca sushi. Porque la palabra, el significado de la palabra sushi me condiciona el plato. ¿Sí? Un sashimi no es sushi. Un sashimi es una feta de pescado, que se llama sashimi, y está crudo, ¿sí? Pero no es sushi, porque no tiene arroz avinagrado. Nunca un plato puede ser sushi sin arroz, siendo que sushi significa arroz avinagrado, ¿sí? Y siempre un plato que lleve shari o arroz avinagrado va a ser sushi, no importa su forma, y no importa con qué esté combinado, puede ser vegano, puede ser vegetariano, puede ser pescado crudo, puede ser pescado cocido, puede ser carne de res, puede ser carne de ave, ¿sí? No importa. Lo que condiciona es el arroz. ¿Bien? Ya estamos acá, 11 minutos van de la segunda etapa de cocción, 11 minutos pasaditos, ¿sí? Así que vamos a apagarlo ya, ¿sí? Lo vamos a retirar del fuego, le vamos a apagar acá la cocina y vamos a arrancar la tercera etapa de cocción, la cocción pasiva, ¿sí? La cocción pasiva. Vieron que yo les decía, vamos a poner un poquito la cámara acá abajo, que el arroz se cocina en un bloque, en ningún momento lo revolvimos ni le agregamos agua ni nada. Entonces siempre la parte de arriba tiende a quedar un poquito más dura que la parte de abajo, es normal eso. Acá estoy haciendo medio kilo de arroz y el medio kilo de obtener un kilo cocido duplica su peso. Imaginen si es un kilo, es más alta la torta de arroz y ahí es más evidente ese cambio de textura. Esta tercera etapa de cocción, que se denomina cocción pasiva, lo que hace es permitir que el calor residual que queda dentro de esta olla, que a pesar de que no se esté generando, se sigue circulando, ¿sí? Empareje la parte de arriba y me quede todo blando, la parte de arriba y la parte de abajo. ¿Sí? Por eso es cocción, ¿sí? Por eso es cocción pasiva. Romina, las cantidades de la vinagreta están en el apunte bien detallado, así que no te preocupes, no hace falta que ahora tomes nota ni que anotes nada, en el apunte te lo vamos a enviar. ¿Sí? Bien, seguimos entonces con el sub, con la vinagreta, ¿sí? Que, como les dije, tiene distintas preparaciones, ¿sí? En este caso ya mezclamos el azúcar, el vinagre y la sal, ¿sí? El azúcar, el vinagre y la sal. Vinagre pueden usar el que quieran. Yo estoy utilizando vinagre de manzana, pero el que más se utiliza es el vinagre de alcohol en Argentina. Es casi el único que se utiliza, ¿sí? Pueden utilizar de arroz, si tienen sí, pero no tiene ningún sentido comprarlo. Como dijo alguien, es muy caro, ¿sí? Luego de hacer esa mezcla, hay veces que me preguntan si en el apunte de clases la receta, como les dije, es de 1 kilo de azúcar, 1 litro de vinagre de alcohol y 20 gramos de sal. Todo eso va a dar 1,600 litros de aderezo preparado, ¿sí? Acá yo hice menos cantidad para menos cantidad de arroz, pero recomiendo hacer de más. Siempre me preguntan si hay que agregarle bebida alcohólica, como sake, como mirin, ¿sí? El mirin normalmente se le agrega en Japón, o el sake también, primero porque tienen siempre disponible. Hoy acá una botella de sake de medio litro puede salir en Argentina, digo, ¿no? Alrededor de 3.500 pesos, ¿sí? Así que si tienen sake, no se lo agreguen a la vinagreta, tómenlo, porque es un desperdicio agregárselo a la vinagreta. El mirin puede estar una botella de medio litro alrededor de 1.800 pesos. Si tienen mirin, tómenlo. O prepárenlo en alguna salsa, pero no se lo agreguen al arroz, es un desperdicio. En Japón le agregan al arroz mirin normalmente, que es un licor dulce, para reforzar lo dulce, ¿sí? Pero la vinagreta, o sea, el su que utilizan en Japón es más agrio, tiene menos azúcar que el su que usamos en Argentina. Piensen que nosotros, el arroz, cuando comemos sushi lo mojamos en soja, ¿es verdad? Es así, a todos nos gusta mojar el arroz en soja. Bueno, ese arroz que hacemos nosotros lo hacemos más dulce porque la soja es salada y ese contraste de sabores que genera el arroz con la dulce con la soja salada es muy rico, es muy sabroso, equilibra el sabor del bocado, ¿sí? En cambio en Japón no mojan el arroz en soja, nunca mojan el arroz en soja, ¿sí? Es más,
no debe el arroz mojarse con soja. A ese nivel es que no lo mojan, ¿sí? Por eso comen un sushi muy distinto al nuestro, partiendo de las piezas. Porque ustedes pensarán y dirán, ¿cómo hacen para no mojar el arroz en soja, siendo que la pieza de sushi tiene todo el arroz por afuera? Es imposible que no lo mojen la soja. Bueno, no las comen esas piezas de sushi. No comen uramakis, ¿sí? Que es el nombre de la pieza de sushi que más comemos nosotros, la que más nos gusta, que nosotros le decimos rolls, el nombre original es uramaki. Uramaki significa rollo invertido, ¿sí? Rollo invertido, o sea, alga hacia adentro y arroz hacia afuera. Esa pieza de sushi, el uramaki, no es una pieza japonesa, o sea, no existe en Japón, ¿sí? La pieza más representativa de sushi para ustedes, la que más comen, la que más piden, la que más se vende y la que se cierran los ojos y piensan en el sushi, es la primera que se viene a la cabeza, no existe en Japón, por ejemplo. Así que a ese nivel de distinto comemos, que no comemos piezas japonesas, comemos una pieza americana. Esa pieza se inventó en Estados Unidos, ¿sí? O sea, el sushi que comemos, un sushi americano. ¿Cuál es el queso para ustedes? A ver si alguien sabe, original del sushi. ¿Sí? ¿Cuál es el queso más original? En Argentina solemos usar Finlandia, ¿no? Finlandia de la Serenísima, ¿sí? Fila, claro, queso fila viene de Filadelfia, ¿sí? Fila viene de Filadelfia. Filadelfia es una ciudad de Estados Unidos, ¿sí? Filadelfia es una ciudad de Estados Unidos, ¿bien? Más claro que el sushi que comemos viene de Estados Unidos, echarle agua, ¿sí? El pescado más utilizado, ¿cuál es? Salmón. ¿Cuál es uno de los productores más grandes de salmón del mundo? Alaska. ¿Dónde está Alaska? ¿A dónde pertenece Alaska? A Estados Unidos. En Japón no utilizan ni queso y utilizan muy poquito salmón, casi nada, ¿sí? La verdura más característica del sushi para nosotros es la palta o el aguacate. Bueno, en Japón no utilizan palta tampoco. El sushi se adapta a nuestro paladar no por una cuestión cultural, por una necesidad de adaptación. Si no, no nos gustaría como nos gusta. Nos gusta el sushi que comemos, no nos gusta el sushi japonés. El sushi se adaptó en el nivel inicial. Igual vemos bien cómo se adaptó y cómo se creó el primer uramaki, porque yo siempre digo que un uramaki bien hecho, equilibrado en cantidad de arroz, cantidad de alga, cantidad de relleno y tipo de relleno, no existe persona que no le guste. A todo el mundo le gusta el sushi, ¿eh? Al que no le gusta el sushi es porque lo comió mal hecho, o empezó a comer por la pieza no adecuada. Eso la afirmo, ¿eh? Si está el uramaki perfecto, como digo yo, bien equilibrado, a todos les gusta. El tema es que no lo hacemos nunca bien equilibrado. Chicos, lamento decirle que en casa, y más si se guían por los videos que veo yo en internet a veces, no lo hacen bien. ¿Sí? Hay que hacerlo con la cantidad justa de alga, con la cantidad justa de arroz, con la cantidad justa de relleno, con la técnica adecuada de armado para que no quede apelmazado. O sea, tiene todo un tema. Pero el uramaki se creó en Estados Unidos, en la costa de California, creado por japoneses para que nos guste a los americanos, a los norteamericanos, a los sudamericanos, a los latinoamericanos y a los centroamericanos, para que nos guste al paladar occidental, porque no estamos acostumbrados a comer lo que comen en Japón, ¿sí? Así que corto acá porque se va muy largo y es parte del nivel inicial todo esto. Así que si quieren le pueden agregar esa bebida alcohólica, pero no tiene mucho sentido, ¿sí? Puede ser vodka o sake también. Y dos productos que sí le pueden agregar al su, ¿sí? Uno es el alga kombu. Alga kombu es una alga que lo que hace es potenciar el sabor del sushi, ¿sí? ¿Cómo se lo agregamos? 10 gramos de alga kombu en el su, ¿sí? Que se infusione, ahí lo calentamos un poquito para que se infusione, pero apenitas nada más, y después la retiramos, o le pueden poner un pedacito de alga kombu adentro del agua del arroz también, es forma de hacerlo, potencia el sabor del sushi en general, ¿sí? Potencia el sabor del arroz, potencia el sabor de las piezas del sushi, ¿sí? Alga kombu. Y lo otro es Ajinomoto, que yo le agregué acá, que es como una sal, ¿sí? Le ponemos partes iguales de sal de Ajinomoto según la receta que estén haciendo, ¿sí? Así que bueno, nada. Para empezar a probar los apuntes te dice cómo achicar las medidas. Cualquier receta que lleve medidas y cantidades, chicos, se reduce en forma proporcional, ¿sí? Cualquier receta. Proporcional, eso es bien simple, ¿sí?
Carolina, sal, ya hablé de la sal, acabo de hablar de la Ajinomoto y acabo de hablar de la kombu, ¿sí? Cómo agregarlos y demás, ¿sí? Está bueno agregarle, si pueden y tienen a mano, ¿sí? Si no, si no pueden o no tienen a mano, no hace falta agregárselo, digamos. La verdad es que no hace mucha diferencia en el resultado final, ¿sí? En un sentido muy fino, sí, pero tiene que ver con la búsqueda de umami y depende con qué ingredientes voy a trabajar, ¿sí? Por eso digo, es relativo. Ya con azúcar, vinagre y sal van a tener un aderezo perfecto. Si le quieren agregar a la kombu y ajinomoto, buenísimo, y si no tienen, no hay ningún problema. O sea, a lo que voy es que no es condicionante de la receta. No nos condiciona, ¿sí? Vamos a hablar ahora de las cantidades de su que le vamos a agregar, ¿sí?, al arroz una vez preparado, ¿sí? Las cantidades de su que le vamos a agregar al arroz una vez preparado. Todos los que están teniendo dudas, por ejemplo, por porciones de azúcar, vinagre y sal, me pregunta Mara, que las venimos hablando hace un rato largo, todo ese tipo de cosas están en el apunte. Quédense tranquilos, ¿sí? Si no, ya estamos a 10 minutos de la clase y se alarga mucho si yo estoy repitiendo todo el tiempo 2, 3 o 4 veces lo que dije hace 5 minutos, ¿sí? Si se les cortó o algo, en los apuntes de clase tienen todo detallado, ¿sí? La cantidad de su o de aderezo por cada kilo crudo de arroz, y me refiero a kilo crudo de arroz, no kilo cocido, kilo crudo, después el arroz va a duplicar su peso en la cocción. La cantidad de su o aderezo por cada kilo crudo de arroz son 350 centímetros cúbicos. ¿Cuándo se lo agrego? Cuando el arroz está bien caliente, recién salido de la olla, ¿sí? ¿Cómo se lo agrego? En lluvia para que vaya absorbiendo. Ahora lo voy a hacer, ¿sí? Para que vaya absorbiendo. Una vez que veo que va absorbiendo, 350 centímetros cúbicos por kilo crudo, ¿sí? Yo tengo acá medio kilo crudo, o sea que le voy a agregar la mitad, 175, ¿sí? O sea, partí de medio kilo crudo, tengo un kilo cocido, pero yo la proporción se la doy por kilo crudo, o sea que yo puedo contar desde dónde parto, no lo que tengo preparado, ¿sí? Medio kilo crudo, la mitad de 350, 175. Cuando se lo agregamos, lo revolvemos para que absorba, ¿sí? Una vez que absorbe todo el su, lo que tenemos que hacer es procurar que se enfríe rápido. Por eso, una batea amplia como esta, ¿sí? O, si es pequeña y queda muy amontonado, le ponemos un ventilador, ¿sí? Bien, para enviar los apuntes de clase, para los que están ahí consultando, le piden a Solange a través de WhatsApp a partir de ahora los apuntes, ¿sí? Le empiezan a mandar mensaje, ¿sí?, para que les envíe los apuntes, o ponen su teléfono en el chat, ¿sí?, y Solange se los envía, ¿sí? Todas las dudas que van teniendo, que me están preguntando un montón de cosas, bueno, en el apunte están detallados, ¿sí? Y acá hay algo que es lógico, ¿sí? Es necesario el apunte de clase. Por más que hayan estado tomando nota, no confíen en eso, ¿sí? Porque piensen que yo estoy contando y haciendo las cosas al mismo tiempo. Y muchos me preguntan lo mismo que estoy hablando y comentando. Hace 3 minutos lo dije y lo aclaré tal vez 2 veces y no lo retienen. Es más que lógico que necesitamos el apunte de clase para hacer después el arroz. No existe cocinero en el mundo que trabaje sin un recetario, sin procedimientos y sin cantidades anotadas en un papel. No existe esa cosa de que yo veo la clase y demás. Puede ser que se te corte a vos, Romina, sí, pero no, en general no veo que se esté cortando. En general, yo tengo acá un tester que me va mostrando la conexión y no se corta. A veces sucede con las conexiones de cada uno en casa, ¿sí? Como les decía, y es fundamental tener el apunte de clase, si no, le va a costar mucho poder llevar adelante la receta, ¿sí? Así que bueno, seguimos entonces, ¿sí? Le pongo con el arroz bien caliente para que absorba el aderezo, absorbe y lo tengo que enfriar. Si es una batea amplia, que puede ser una asadera de horno, ¿vieron las que se usan endosadas? También puede ser perfectamente bien. Lo mezclamos bien, lo dejamos bien esparcido, cuando ya absorbió el aderezo, absorbe parte del aderezo y lo vamos a dejar que se enfríe y lo vamos a ir revolviendo cada tanto de abajo hacia arriba. Y una vez que se enfría el arroz, después que le pusimos el aderezo y se enfrió, que ya está a temperatura ambiente, recién ahí lo que vamos a hacer es enfilmarlo o pasarlo a un recipiente con tapa y lo vamos a dejar en reposo durante 1 hora y media antes de utilizarlo. ¿Para qué? Para que todo el sugo, el aderezo que el arroz no absorbió
que quedó por afuera se seque. Porque si no se seca, el arroz queda pegajoso y queda resbaladizo y se desarma. Y no puedo armar las piezas de sushi. Así que necesita 1 hora y media de reposo después que se enfría. Se enfría y recién ahí lo voy a enfilmar para ponerle 1 hora y media en reposo. ¿Sí? O máximo 4 horas de reposo. Ya después de las 4 horas se empieza a secar de más. Yo necesito que se me seque, pero no que se me seque de más. O se seca de más, queda duro, se empieza a perder lo pegajoso, se empieza a evaporar el alcohol del vinagre y empieza a perder sabor, ¿sí? Empieza a ponerse agrio, ¿bien? Lo malo de esto es que si sacamos cuentas y más o menos 10 minutos me lleva a lavar el arroz, 40 minutos me lleva a cocinar las 3 etapas de cocción, ya hay 50 minutos ahí. 10 minutos me lleva a que absorba el aderezo, 1 hora, 60 minutos. Media hora me lleva a que se enfríe, 1 hora y media, y como mínimo 1 hora y media de reposo son 3 horas. Lo malo, entre comillas, pero necesario, es que hacer arroz para sushi me lleva 3 horas. No me puede llevar menos de 3 horas, no hay posibilidad de hacerlo en menos de 3 horas. Si yo lo empiezo a cocinar y a la 1 hora y media lo estoy utilizando, está mal hecho, ¿sí? Si pasan más de 4 horas de reposo, se empieza a secar, ¿sí? Pero como mínimo son 3 horas. Esto, lo digo por cuarta vez, creo esto, más que nada para reafirmar los conceptos, tampoco es un secreto, ¿eh? Los restaurantes de sushi, los sushimanes, todos sabemos que ese tiempo lleva el arroz como mínimo, 3 o 4 horas. En los restaurantes utilizamos arroceras eléctricas, cocinamos en cantidad, tandas de 3 kilos por lo menos. La arrocera es para 5 kilos, pero nunca hay que cargar más de 3 kilos. Las arroceras eléctricas, estas grandes profesionales de los restaurantes, hoy por hoy valen entre 200 y 250 mil pesos cada una, ¿sí? Como el arroz lleva tanto tiempo, y no muchos locales pueden tener 4 arroceras, tenemos un problema ahí. Que no llegamos a la cantidad de arroz que necesitamos para un despacho. Un local que trabaja bien, un viernes o un sábado, utiliza entre 15 y 20 kilos de arroz. ¿Sí? Saca 100 pedidos, 120 pedidos en una noche. Esa es la cantidad de arroz que utiliza. Lo que fuimos buscando, los sushimanes, trabajando ya de esto hace mucho tiempo, es ver cómo hacer para que el arroz se mantenga más tiempo y que no se me seque y que no pierda sabor. Una de las formas es ponerle más cantidad de más cantidad de aderezo. O sea que en vez de ponerle 350 centímetros cúbicos por kilo, que es la receta base, ponerle 500 centímetros cúbicos por kilo. El aderezo que yo le pongo de más, el arroz no lo va a absorber. El arroz va a absorber siempre lo mismo. Cuando le pongo 350 por kilo, absorbe una parte y una parte queda por afuera, porque el arroz tiene una capacidad limitada de absorción. Cuando le pongo 500 centímetros cúbicos por kilo, va a absorber lo mismo el arroz, y todo lo que le pongo de más queda por fuera con todo el otro del aderezo. ¿Y qué hace el aderezo cuando queda tanta cantidad por fuera del arroz, en toda la mezcla de arroz? Me lo conserva más tiempo. Si el secado es para que el arroz y para que el aderezo llegue a tener una textura adecuada, ¿sí? Yo le pongo más cantidad, necesita más tiempo de secado. Y de esta manera logramos poder hacer el arroz en producción de un día para el otro, por ejemplo, en un restaurante, o de la mañana para la noche. ¿Sí? O lo preparo a la tarde para usarlo el otro día al mediodía, o a la noche para usarlo el otro día al mediodía, y es así. Siempre se prepara en producción el arroz, muchas horas antes de utilizarlo, para poder llegar a punto con la cantidad justa de arroz que necesito para poder encargar un despacho. En el caso de ustedes, si tienen una cena de sushi un sábado a la noche, por ejemplo, prepararlo a la mañana y que les llegue bien a la noche. ¿Sí? En mi caso, yo hoy no doy clase de sushi. Acá en España ya son las 6:30 de la tarde, o las 5:30 de la tarde, que ahora 5 horas más, 5:30 de la tarde son acá en España, ¿sí? Así que la clase de sushi la tengo mañana a la tarde, ¿sí? Y acá estoy haciendo medio kilo de arroz y necesito arroz, porque la clase de sushi nivel inicial, que es la que tengo mañana, hacemos sushi durante la clase, la gente recibe el box, prepara su arroz, que ya lo sabe preparar porque hizo la clase de arroz, inclusive hizo 2 veces la clase de arroz muchas veces, o alguno también inclusive está haciendo la clase de arroz ahora, haciendo arroz junto conmigo, repitiéndola para poder tener arroz mañana, y tengo que tener arroz listo y preparado para ser utilizado. Díganme ustedes, va pregunta acá a través del chat, ¿qué cantidad de su debería ponerle a este medio kilo crudo de arroz que tengo
teniendo en cuenta que lo voy a utilizar mañana, teniendo en cuenta que es medio kilo crudo, ¿sí? Así que lo vamos a retirar primero. Vamos a correr el su acá en costadito, ¿sí? Vamos a poner así para apoyar la olla. ¿Qué cantidad de su debo ponerle al arroz? Lo voy a utilizar mañana y es medio kilo, ¿sí? A ver si estuvieron atentos. $250, perfecto. La mitad es 500, ¿sí? En vez de la mitad de 350. Tengo una cuchara de madera. Primero despego el arroz de las paredes de la olla, así de esta manera. ¿Sí? Después traigo la batea. Y lo que hago es volcarlo, ¿sí? Aquí, ahí. ¿Bien? ¿Ven esto acá? Este caramelizado, eso es parte del almidón que se caramelizó, lo saco, ¿sí? Porque me sella el arroz. Sacamos así. Esto que es un almidón caramelizado, pueden ver acá que queda marroncito, ¿sí? Esto los japoneses lo comen en el desayuno como lo dulce del desayuno, ¿sí? Como la parte dulce del desayuno. Así que imagínense el paladar tan distinto que tenemos. Acá tengo los 250 centímetros cúbicos de su. Para los japoneses ese arroz así es dulce. Ven la cantidad de su que tenemos ahí, ¿no? Parte ya absorbió el arroz. Ahora lo que tengo que hacer es empezar a romper así, a desarmar toda la torta de arroz así, para que todo el arroz esté en contacto con el aderezo, con el su, ¿sí? Para que todo el arroz esté sabroso, para que cada grano de arroz absorba la cantidad de su que tiene que absorber para que quede bien sabroso, ¿sí? Hay que romper así, tratar de desarmar todos los grumos sin aplastar el arroz, sin apelmazarlo, ¿sí? Vamos ahí, desarmando todos los grumos. Ven que ya no hay más aderezo en el fondo. Ya lo absorbió todo, ¿sí? Y ahora lo voy a estirar así bien y lo voy a dejar enfriándose. Y cada 5 o 6 minutos lo voy a revolver de abajo hacia arriba, ¿sí? Para que vaya enfriándose parejo, ¿sí? Hasta que se enfríe, más o menos media hora va a tardar en enfriarse. Y cuando se enfríe por completo, recién ahí lo que voy a hacer es enfilmarlo y dejarlo en reposo. En mi caso hasta mañana, ¿sí? En el caso de ustedes, hasta el momento que lo vayan a utilizar. Depende de la cantidad de aderezo que le pusieron, ¿sí? Si es para utilizar en el día o dentro de las horas siguientes a prepararlo, es 350 por kilo. Si lo van a utilizar muchas horas después, es 250, 500 por kilo, ¿sí? Ahora les voy a decir cómo hacer para recuperar el arroz si le sobra. ¿Qué pasa si me sobra? Pasan 24, 48 o hasta 72 horas de que lo preparé. ¿Cómo lo recupero? Porque ya va a perder todo el sabor, ¿sí? Ya no va a tener sabor a nada, se seca demasiado, se evapora el vinagre, se pone agrio, ¿sí? Bueno, hay una forma de recuperarlo, siempre y cuando haya estado siempre a temperatura ambiente. Nunca, bajo ninguna circunstancia, deben poner el arroz para sushi en la heladera, ¿eh? Nunca. Siempre reposa a temperatura ambiente. Vamos ahora a responder las dudas y consultas que no fueron respondidas durante la clase, ¿sí? Algunas van a estar reflejadas en el apunte, así que no tengan problema. Otras que tal vez no vimos en clase, que a veces pasa, se me escapa algo, ¿sí? Es momento de consultármelo y preguntármelo, ¿sí? Y voy a liberar los cupos que quedan, ¿sí? Para anotarse en el curso completo. Voy a poner en pantalla la placa que algunos ya entiendo que se anotaron en la clase, otros no, entonces ya saben cuál es el contenido, ya reservaron su fecha, su día, y han ingresado. La promoción que tenemos disponible para ustedes es esta, que es el combo inicial. El combo inicial es la clase de arroz de hoy, más la clase de nivel inicial de 3 horas, donde vemos
corte de pescado, salmón, vegetales, armados de piezas, alga nori, corte y emplatado, utilización de condimentos, más el sushi box con los insumos para la clase, más el envío a domicilio ya incluido a todo el país a sucursales de correo argentino, no es a domicilio, es a sucursal de correo argentino, 6 cuotas de 991 pesos o un pago de 5.950 con tarjeta de crédito hasta 6 pagos sin interés con todas las tarjetas, débito, transferencia bancaria, Rapipago, pago fácil, pagos presenciales en Villa Crespo o en La Plata. En La Plata a partir de noviembre, porque no hay gente ahora en la sucursal de La Plata. Pero bueno, nada, son todas las opciones que tienen para poder completar con el combo inicial. Y si quieren agregar la clase avanzada, hablan con Solange para que les haga el mismo descuento, ¿sí? Dana, para realizar el nivel inicial hay dos posibilidades. Podés tener el arroz preparado para hacer la clase práctica, podés presenciar la clase sin tener el arroz preparado y no hacer nada y solamente presenciar la clase y después poner en práctica lo aprendido. Podés presenciar la clase sin tener los insumos preparados y después repetir la clase grabada con los insumos, porque a veces pasa, ¿sí? Que nada, hay gente que quiere hacer durante la clase, otra gente que prefiere prestar atención y después poner en práctica. La clase está preparada para que el que quiera lo pueda hacer práctica, que pueda hacer durante la clase todas las preparaciones. Muchos lo hacen y otros no. Es elección de cada uno, ¿sí? Los que lo hacen, terminamos la clase degustando el sushi que preparamos y demás, ¿sí? Y los que no, muchas veces prefieren, como te digo, presenciar la clase, ver todo y después repetir la clase, porque les queda 7 días para repetirla, con los insumos para hacer toda la par mía de vuelta, ¿sí? A la par del profesor. En la arrocera, la tercera etapa de cocción es igual que con la olla, Fabiana, ¿sí? Son entre 10 y 15 minutos en la misma arrocera. Hay que desenchufarla, lo único. Porque si la dejamos enchufada, la arrocera tiene una función que sigue generando calor para que el arroz esté calentito. Entonces, si la desenchufamos y lo dejamos al mismo tiempo en la tercera etapa, ¿sí? Bien, ahora les digo cómo recuperar el arroz para sushi. Mientras tanto, dudas y consultas me van diciendo lo que necesiten saber. Bueno, acá Fabiana justamente preguntaba lo del tema si es aconsejable de un día para el otro. Sí, poniéndole más cantidad de aderezo. ¿Sí? Los que vayan a querer sumar al combo inicial el nivel avanzado, piensen que en el nivel avanzado, como dijimos al principio, vemos preparaciones más avanzadas, valga la redundancia, ¿no? Salsas, todo tipo de rellenos, furai, langostino furai, hot rolls, cobertura de palta, cobertura de mango, tartares, ¿sí? Preparaciones más complejas. Hot rolls, sobre todo los rolls calientes, son muy ricos. La tercera etapa de cocción, como siempre, Florencia, la misma de siempre, entre 10 y 15 minutos. Arroceras de recomendación, si consiguen, la marca Oster es muy buena, ¿sí? Pero en realidad recomiendo que sean mecánicas, que no sea ninguna arrocera que tenga timer digitales. Las arroceras, por lo general, yo les contaba, las de los restaurantes, estas que son súper caras, ¿sí? Tienen un resorte adentro, que es lo que funciona como una balanza, como una báscula, y tienen un botón que lo bajás y arranca. Bueno, esas arroceras son las mejores. Que tienen un botoncito que lo bajás y cuando termina la segunda etapa de cocción salta. Listo. Más simple, mejor en una arrocera, ¿sí? Hay una Oster que tiene ese sistema y si no, hay una marca Atma, creo que tiene ese sistema, que también no es muy cara, pero sí tratemos de buscar lo más simple posible. No busquen algo muy complejo ni con mucha tecnología, que no tiene mucho sentido. Sí, esa funciona muy, muy bien, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado al momento de hacer el arroz. Acá lo tenemos ahí, que se va enfriando, lo vamos a revolver un poquito más, ¿sí? ¿Ven cómo queda? ¿Sí? Les voy a mostrar los granos, ¿sí? El arroz está cocido perfectamente blando, pero el grano, ¿sí? ¿Ven? Se ve perfectamente cada grano de arroz, se ve perfectamente cada grano de arroz. No se, no pasa que es como un puré, como una pasta, ¿sí? Esto, así tiene que estar el grano de arroz
hasta cuando está el sushi hecho. Cuando está el sushi hecho, la pieza de sushi tengo que diferenciar cada grano de arroz, ¿sí? Cada grano de arroz en la pieza. Tiene que verse esa costa que parece que se va a desarmar. Eso tiene que ser así. Para eso tiene que tener una buena técnica de armado, porque es muy común tener un excelente arroz, ¿sí? Y después lo arruinamos en la técnica de armado y comemos un sushi, perdón que lo diga así, pero una porquería. Cuando el sushi está pelmazado y tener que morderlo y nos quedan todos los dientes con el almidón pegado entre los dientes, no, es horrible, ¿sí? Por eso es muy importante no poner mucha cantidad, poner la cantidad justa, ¿sí? Con medio kilo de arroz crudo, que se transforma en 1 kilo cocido, si tengo buena técnica de armado, puedo hacer 7 rollos, 56 piezas. Si tengo mala técnica de armado, van a ser 32 piezas. ¿Sí? Y no tiene que ver con la cantidad de piezas, más o menos. Tiene que ver con esas 32 piezas, van a tener una cantidad de arroz tan grande que va a estar totalmente desequilibrado el sabor. ¿Sí? Así que fíjense lo importante que... Si me preguntan, ¿cuántas piezas me salen con 1 kilo cocido? Depende. Depende de la técnica que tenga al momento de armar. ¿Sí? Laura, sí, Solange te envía info de los cursos, no te preocupes. ¿Sí? A ver, vale. Recomiendo para enfriar el arroz bandejas de plástico, de madera o de vidrio o enlosadas, siempre amplias. ¿Sí? Si vemos que es muy chiquita, le ponemos un ventilador para cortar rápidamente la cocción. No utilicemos aluminio, porque el aluminio genera una reacción oxidante con el vinagre, y tampoco utilizamos acero inoxidable, porque el acero inoxidable contiene el calor. Y yo quiero cortar la cocción, ¿sí? Después, mientras sea amplia, la que sea. Y si ven que no es muy amplia, le ponemos un ventilador y lo revolvemos más seguido. Cada 2-3 minutos lo vamos revolviendo para que se corte más rápido la cocción. Espátula de madera o de plástico. Lo importante es que son de madera, que no sean esas espátulas que usamos para los guisos, para la salsa, vieron que ya tienen sabor. No, tienes una espátula que usamos solamente para el arroz. ¿Sí? Y si no, vienen unas cucharas que se llaman shimoji, son cucharas para arroz, ¿sí? También sirven. Son de plástico. Perfecto. Bueno, genial. Les cuento rápido entonces, antes de terminar, cómo hacer para recuperar el arroz para sushi una vez que lo tenemos preparado. Y pasaron, no sé, supongamos que ustedes hacen hoy a la noche sushi y les queda para mañana y ya está como más de 24 horas desde que lo prepararon, ya es demasiado, pierde mucho sabor. Lo que hacemos es calentar la mitad del arroz que me quedó, solo la mitad, en el microondas durante 3 minutos, función calentar. Eso va a hacer que se abran los poros del arroz. Calentamos 3 minutos en el microondas, solo la mitad, repito. Una vez que lo sacamos caliente, ¿qué hacemos? Le agregamos su y le vamos agregando a ojo una cantidad, no importa, bien a ojo, le vamos agregando bastante, y cuando vemos que no absorbe más, lo mezclamos con lo que quedó frío. Para decir una proporción sin decir una cantidad exacta, la mitad del peso del arroz. Si ustedes calientan medio kilo de arroz, le agregan 250 gramos de su, por decir algo, ¿sí? Pero más o menos como para que se guíen. Le agregamos bastante cantidad. Después lo mezclamos con lo que quedó frío, lo revolvemos bien mezclado, quede bien homogénea la mezcla, y lo enfilmamos. Si está tibio el arroz, no importa, lo enfilmamos igual, porque cuando está tibio el arroz, me va a ablandar el arroz que no calenté. Y lo dejamos 2 horitas enfilmado en reposo. Y van a ver cuando lo vayan a utilizar, va a estar como recién hecho de vuelta el arroz. ¿Sí? Esa es una forma de recuperarlo hasta 3 días desde que lo preparé, siempre y cuando nunca haya estado en la heladera. No es lo ideal, pero es algo que sirve para no tirar el arroz. Y de repente con eso no hace falta hacer un roll. Ponemos en un bowl un poquito de arroz, una palta cortadita, un poquito de pescadito o canicama o atún, salsa de soja, y tenemos una chirashi riquísima, para un mediodía nos salga perfectamente bien. ¿Sí? A nivel piezas, en el nivel inicial, obviamente que encaramos muy de lleno, lo más importante a nivel inicial es el preparado de las proteínas, como los pescados y las verduras, y el armado. ¿Sí? Ahí armamos distintos tipos de piezas, ¿sí? Para aprovechar la clase y el arroz y los ingredientes. ¿Sí?